Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Editorial Alfa Omega, con los mejores textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 83 43 90 63 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de la editorial para Costa Rica. En T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con Cinia López, profesora de un curso que estoy llevando en la universidad, pero que también es colega. Así que muy contento de que esté aquí compartiendo en T Digital. Cinia, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, un gusto estar compartiendo con ustedes un rato y colaborando un poco con la experiencia. Y bueno, aprendemos todos juntos, construimos cosas nuevas. Buenísimo, de verdad, gracias. Comentaba al inicio que T Digital es un programa en donde intentamos hablar de tecnologías de forma sencilla y lo que procuramos es disminuir brechas. Y creo que hoy en día estamos viviendo un momento interesante, ¿verdad? Donde se puede hacer una catarsis de temas, pero la pandemia es la que nos caracteriza, digamos, el podcast del día de hoy. Así que bienvenida y empecemos a comentar bajo tu experiencia cómo estás viviendo la pandemia mano de las tecnologías y en tu ámbito profesional. Gracias. Sí, verás que ha sido como una situación muy particular porque, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Educación. El ministerio tiene ya muchísimos años trabajando en la inserción de la tecnología en la educación. Se han hecho muchísimos esfuerzos en varios frentes porque se ha tratado de equipar centros educativos, de darle acceso a la tecnología a los estudiantes, se ha tratado de capacitar a los docentes y pensábamos que todo venía bien. Sin embargo, hemos tenido experiencias buenas y experiencias malas, como todo, aprendemos un poco, pero sí creo que la pandemia nos puso de frente a una realidad muy particular, porque pareciera como que todos los esfuerzos que se habían hecho deberían haber dado un fruto un poco más pertinente. ¿Por qué? Porque si tenemos más de 20 años de trabajar en tecnología educativa y todavía en el 2020 nos topamos con docentes que por falta de tecnología o por falta de competencias o por falta de alguna otra situación, de alguna otra cosa, perdieron el vínculo con sus estudiantes, algo nos falló. Y yo creo que lo que sí nos dejó la pandemia fue esa experiencia de reconocer que tal vez habían caminos que no habíamos andado en el área de la tecnología, porque sí se ha capacitado al docente, pero te comento, por ejemplo, en el 20 y tantos años de trabajar en tecnología en el ministerio y en el censo del 2019 de tecnologías digitales que hizo el MEP, salió, por ejemplo, San José como provincia en el primer lugar en conectividad, pero en casi los últimos en la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza. O sea que ya eso nos había marcado un punto crítico ahí, de que nos daba una cosa, nos hacía una llamada de atención. Curiosamente, las regiones que nosotros pensábamos que por estar más alejadas iban a tener, sí tenían, lo sabíamos, un problema más grande en el acceso a la tecnología, pero hacían más uso de ella. Posiblemente por las mismas condiciones se veían obligados. Entonces hay ahí situaciones particulares que nos hacían ver que esto nos iba a suceder.
Y pues ya el año pasado pues nos dimos cuenta de definitivamente el MEP no está, ni el MEP ni las universidades, yo creo que nadie en realidad estaba preparado para pasar de la presencialidad a la distancia de una manera tan abrupta. Sin embargo, se trató de resolver, se hicieron grandes esfuerzos para acercar el proceso educativo de la mejor manera a los estudiantes. Y nos hemos dado cuenta de que, bueno, hay diferentes brechas o realidades o escenarios. Entonces tenemos muchos estudiantes que están en lo que nosotros llamamos el escenario 4, que no tienen conectividad, no tienen equipo. Entonces acercarnos a ellos es todo un tema. Nos hemos dado cuenta incluso de que han migrado estudiantes del escenario 2, donde sí había conectividad y había equipo, aunque no era abierto y permanente, pero había acceso y había equipo, pero ya ellos han migrado al escenario 3, donde ya es muy limitado el acceso, porque la misma pandemia nos ha puesto de frente también, en el caso de las familias, a cambiar las prioridades. Entonces, ya ahora, ¿pago el internet o cómo? Claro. Entonces, evidentemente, esto nos ha afectado. En Costa Rica el internet es caro. Mantener a una familia conectada, tenemos, qué sé yo, hogares conectados, le dio una computadora y internet bajito, pero internet a algunos hogares, pero hay hogares en donde hay 2, 3, 4 chicos que están estudiando. Entonces, ¿cuál estudia? ¿Cómo priorizamos? Y no tenemos una forma real de decir, bueno, primer grado a esta hora, segundo a la otra, para que no chocan entre ellos. Entonces también hay que priorizar quién estudia. Y no es solo un asunto, yo creo que también en el tema del equipamiento hemos tenido ahí situaciones. Yo por lo menos pienso que Hogares Conectados hizo un gran esfuerzo por llevar internet y equipo a algunos hogares, pero no es llegar a la casa y decirte, mira, toma, aquí está la computadora y está conectada con Wi-Fi e internet. ¿Qué va a hacer con esa computadora esa familia? ¿Saben usarla? ¿Saben manejar el software? Y nos hemos dado cuenta de que ahí hay otra gran brecha, porque no se sabe. Todavía tenemos que yo pienso que todavía tenemos que volver a pensar en alfabetización tecnológica, incluso con algunos docentes, claro, que muy probablemente hay docentes que nos dicen en un censo que aplicamos, no tengo ni computadora ni internet. Y uno eso no se lo imagina. Como un docente no tenía en la casa computadora e internet. A otros que nos dicen, sí, en la casa hay, pero es que yo no la sé usar. Y en estas circunstancias nos estrellamos ahí con otra realidad, porque diríamos, bueno, entonces hay que capacitarlos, pero si no tenemos posibilidad de hacer presencialidad, ¿cómo los capacitamos? No podemos hacerlo virtual porque precisamente es lo que no saben. No conocen, no usan. Ahí tenemos muchísimos escenarios y muchísimas variables que qué importante sería abordar cada una, pero creo que por tiempo quizás vamos a tener que hacer varios programas. La primera variable es un país que lastimosamente, usted lo mencionó, el internet es caro y no llega a todo el país, ¿verdad? Entonces hablamos de una brecha de conexión bastante grande, porque yo le comento, y en otro podcast hablábamos, aquí en mi caso, digamos, yo vivo en Cartago, que no es una zona tan alejada, ¿verdad? En Tobosi, que es camino a Pérez de León. Ahora bien, yo el único servicio que tenía acá de internet era el que me entregaba Colby, y lo máximo que me daban eran 10 megas. Y yo dije, bueno, en mi caso, digamos que me iba a ayudar y para las clases. Pero después, no solo Randy estaba trabajando, sino el mayor que está en el colegio necesitaba conectarse. Porque nosotros somos de los padres de familia que decidimos no enviar a nuestro hijo, ¿verdad? Sino que todo lo llevara virtual. Entonces, tenemos el equipo, bueno, él se conecta virtual. Pero después mi otra hija también tenía la necesidad de conectarse. Entonces, ya esos 10 megas teníamos que diluirlo entre 3 personas y después también lo ocupaba para trabajar y hacer sus ventas. Entonces, 2.5 megas para cada uno de bajada, pero de esos 10 megas que me dan de conexión, solo tengo 1 mega de subida. Entonces, ahí tenemos una disparidad bastante grande, ¿verdad? Porque no te dan los 10 megas completos, sino te dan como 8, pero después de subir, entonces ahí todos nos quedamos pegados y a veces lo que yo estaba hablando no se escuchaba al otro lado. Entonces, así es. Esa variable horrible. Pero después la otra, que usted me preocupa más,
y es cómo educar a los profesores para que puedan aprovechar las herramientas, ¿verdad? Y dada la pandemia es una variable que es muy difícil de procesar. Así es. Y es que persiste, a pesar de todo, creo que todavía tenemos docentes y no solo podríamos hablar de docentes ya en edades mayores, digámoslo así, que tal vez no son, porque realmente docentes nativos de la tecnología contados, realmente son pocos los docentes tan jóvenes que tenemos en el sistema. Hay muchos docentes que ya no somos nativos, que ya hemos sido migrantes y algunos migramos con mayor o menor eficacia, pero también tenemos la situación de que culturalmente nos cuesta montones aceptar que no sabemos. Claro. Culturalmente eso nos cuesta un montón, que nosotros como costarricenses es como parte del ADN, ¿verdad? Yo todo lo sé, yo todo lo puedo. Y entonces, sí, eso es complicado. Por otro lado, sigue habiendo una resistencia al uso de la tecnología, sigue habiendo un miedo a entrar ahí. Y también yo creo que hay que hacer si uno hace una mirada para atrás, también pasa que, por lo menos en educación, durante mucho tiempo se centró en la herramienta, y eso era el fin, la herramienta. Y entonces los cursos estaban en función de los paquetes y de las herramientas y de las plataformas, y había que aprender a usarlas. Y sí, claro, eso es importante. Pero más importante que la herramienta es verlo como un medio para. Y ese cambio de paradigma nos ha costado bastante, porque entonces pasamos de usar la pizarra para tal cosa a usar la presentación en PowerPoint para lo mismo. Y eso no es una integración de tecnologías, eso simplemente cambiamos la pizarra por otro tipo de herramienta para escribir, pero hacemos lo mismo. Y luego empezamos a darnos cuenta de que hay una gran brecha que no, desde mi punto de vista, ha sido difícil, y es que los chicos sí son nativos, los estudiantes sí, vienen con un chip diferente, con un software distinto, ellos tecnológicamente, y al profesor le cuesta mucho reconocer esa pérdida de autoridad en un campo, porque el estudiante podría colaborar, bueno, yo no sé, pero mis estudiantes sí, díganme cómo, ayúdenme a hacer, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho como ese lado humilde de decir, no sé cómo, no puedo con esto, cuando los chicos sí, y eso crea una brecha todavía más grande. Incluso tiene mucho que ver con que los estudiantes ahora tienen otra forma de comunicarse, otra forma de relacionarse, tienen otra forma de socializar inclusive, y el docente no la entiende. Es muy difícil para el docente. Y entonces pasar donde el docente está en un aula, tiene el control, tiene el conocimiento, tiene todo, a pasar a un ambiente virtual en donde ya no tengo nada de eso, en donde realmente se me movió la zona de confort, ha sido muy difícil. Incluso entender el código de comunicación de los estudiantes, cómo se manejan en un contexto de redes sociales. No hemos aprovechado, muchas de ellas no las hemos aprovechado para trabajar. Yo sé que hay estudiantes que están desconectados, que no tienen posibilidades, pero siempre hay una forma de comunicarse, siempre hay maneras, porque curiosamente hemos descubierto que entre los estudiantes se comunican. Entonces, ¿por qué el profesor no se puede comunicar si entre ellos sí? Claro. Algo está fallando, y tiene mucho que ver con eso, con el, incluso nos ha costado mucho también la parte de sí, yo estoy en teletrabajo, estoy en mi casa y tengo que asumir un montón de cosas alrededor de eso, ¿verdad? Porque los docentes tenemos que asumir el internet en la casa, poner el equipo personal. De repente, si vamos a mandar un WhatsApp, van a conocer mi número de teléfono. Sí, claro. Entran a mi casa, eso también de cierta forma invaden la privacidad, porque yo estoy en mi casa con mi familia y no es lo mismo, es más personal que esa relación impersonal en el aula, donde conocen de mí lo que ven, pero ya conocerme en mi contexto familiar también tiene su dificultad. El docente no es tan abierto como el estudiante en ese sentido, ¿verdad? Entonces son diferentes puntos
y barreras que han salido por ahí y que no teníamos realmente en el panorama, en el horizonte, no se veían muchas de esas cosas, ¿verdad? Y a pesar de que somos del lado de la tecnología y sabemos que las nuevas generaciones son 100% tecnologías y existen otros medios, por ejemplo, a mí me encanta la radio, yo soy apasionado de la radio, tampoco se consideró esto. A mí me gustaría, no sé si usted tiene la respuesta podemos especular, la radio quizás se dejó de utilizar o no se utilizó como un canal educativo porque quizás ningún joven la usa, pero los podcasts, o es que nos hace falta ir a capacitar, es eso, a los colegas, a los profesores para que hagamos este tipo de productos. Pues vieras que curiosamente la pandemia nos hizo devolvernos y no sé si lo has visto por ahí, pero ahí el Ministerio de Educación tiene 2 programas de radio y tiene varios programas de televisión. Posiblemente no nos ha salido, porque tampoco en eso éramos expertos, ¿verdad? O sea, que hay uno dirigido a los docentes, se llama Vocación Docente. Okay. Ahí hay diferentes docentes que han ido a conversar y a compartir y a hacer entrevistas, un poco para ayudarle al docente también en este tipo de cosas. Y están los programas de televisión, de Aprendo en Casa, que se coordinó por ahí con uno de los canales nacionales y se empezaron a generar programas y todavía están ahí. Se ha hecho un buen intento de alinear el programa de estudio con las guías de trabajo autónomo y los programas de televisión para que el estudiante tenga como otra herramienta y tenga acceso. Por Canal 4 se estuvieron pasando, o se siguen pasando todavía programas educativos. Y la radio, pues sí, ya le digo, hay 2 programas, el otro no recuerdo cómo se llama, pero está Vocación Docente y hay otro más que se trabajan, se publican en el canal de YouTube, se publican por redes sociales. Yo creo que más bien el docente ha sido un buen público de la radio. Yo creo que ahí sí es curioso, pero tal vez estábamos más acostumbrados a ese medio y lo habíamos dejado de lado. Y más bien ahora, el año pasado, a mediados de año, que se empezaron a generar programas de radio, han sido súper exitosos. La gente se conecta. Se enganchó, qué bueno. Sí, más bien, en ese sentido te digo, ha sido sorpresivo porque no se hizo como una herramienta, porque sabemos que la radio y la televisión pues sí llegan a todas partes. Claro. Se retomó y funcionó. Vocación Docente pueden verlo en el canal, el IDP publica normalmente las entrevistas que se van a hacer y los horarios y se ven y es interesante porque sí ha tenido muy buena respuesta. ¿Cómo podemos nosotros como profesionales, como los alumnos que me escuchan, que les envío saludos aquí en el podcast, e incluso hay muchas personas y padres de familia que se preguntan cómo podemos ayudar, ¿verdad? Hay otros que quizás están criticando, pero yo que no quiero ser parte del problema quisiera ayudar. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a los colegas y amigos? Porque si no tienen acceso a la tecnología, por más que yo haga videos en YouTube para explicar cómo utilizar herramientas, complemento de cómo dar clases, no lo van a ver. Entonces, ¿cuál sería la forma para quizás ayudar a este grupo de profesores para hacer sus clases más amenas, verdad? Yo creo que mira, definitivamente, insisto, si hay algo que el docente en este momento tiene es una gran carga de trabajo. De repente se ha cambiado totalmente las prácticas que traían y las formas de trabajar y eso genera, además del estrés de la pandemia, el equilibrio entre el trabajo, la familia, los estudiantes. Yo creo que si algo podríamos apoyar, al docente es precisamente el que pueda generar material, el que pueda generar otros recursos, que puedan, qué sé yo, programas de radio, que le puedan decir, mira, el docente aquí hay, se lo podemos aportar en capacitación, en el uso de algunas herramientas, sobre todo en esa parte de integración, pero yo sí creo que además, si hay algo que en este momento el sistema educativo necesita son redes de apoyo. ¿Por qué?
Porque el estudiante que está a distancia y no tiene los recursos y sus padres no tienen tampoco los conocimientos y las habilidades para apoyar a ese estudiante, y el docente no puede llegarle a él tan cerca porque no tiene tecnología, porque no tiene el tiempo, porque nosotros tenemos docentes que fácilmente tienen 100 estudiantes más. Entonces, es difícil. Esas redes de apoyo y que se puedan crear en las comunidades, en las familias, ayudarle a la gente, qué sé yo. Conocemos casos de padres y madres de familia que son iletrados, que no saben leer y escribir. Y esos chicos que están con ellos, ¿cómo avanzan? Están en la casa, ¿quién les ayuda? ¿Cómo les ayudamos? Entonces, de repente, si todos ponemos ahí un poquito de ganas y decimos, mira, yo te puedo ayudar con las guías, yo te puedo prestar el internet, conectate, yo te puedo ayudar con esto, te puedo explicar, te puedo generar, yo creo que hay que ser un poco más solidarios en ese sentido, y incluso si vemos docentes en angustia de decir, ¿qué más hago, verdad? Porque la guía de trabajo autónomo te llega en impreso o te llega en digital, pero es que esa guía tiene que desarrollarla el estudiante, y el estudiante no tenía las competencias para aprender a aprender. ¿Cómo le desarrollamos eso? ¿Cómo buscamos cómo apoyarlo? Entonces, los que sean buenos en técnicas de estudio, en elaboración de diagramas, de mapas conceptuales, pueden ayudar muchísimo para que tanto el docente como los estudiantes y los padres de familia tengan más material. Y no es solo de repente entre los mismos docentes se apoyan y todo, pero como te digo, a nivel de comunidad uno podría buscar otras opciones y decir, ¿qué más puedo hacer por un vecino? ¿Qué más puedo hacer por el hijo de la vecina que no lo está logrando? Con todas las limitaciones y restricciones que tenemos, porque ya cada vez nos podemos acercar menos, ¿verdad? Cada vez, pero tal vez está más cerca al vecino y le puede prestar el Wi-Fi, no cuesta nada. Sí. Hacer mensajes para WhatsApp. Acérquese aquí. Mensajes para WhatsApp, hacer videos, hacer audios que se puedan pasar, decirles cómo. Y créanme que eso se vuelve viral. Cuando los chicos o los mismos docentes encuentran una herramienta que les funciona y se puede distribuir por WhatsApp. Entonces, por eso te digo, si yo tengo habilidad para hacer infografías y le puedo resumir la historia del periodo colonial de Costa Rica en una infografía que el chico le llame la atención y se la doy a uno de ellos, eso se va a hacer viral, o se la puedo ofrecer al profesor. O sea, claro. En realidad la dificultad más grande que hay es esa, la creación de materiales. Porque el docente, ya te digo, algunos porque no manejan, porque no tienen, y otros porque ni el tiempo alcanza, porque si yo tengo que hacer GTA, si yo doy 2 materias y tengo tantas secciones, ¿cuántas guías de trabajo autónomo tengo que generar? Y entonces o genero la guía o genero el material y cómo lo distribuyo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso llegando a un centro educativo y diciéndole, vea, yo sé hacer esto y tengo el equipo y tengo la herramienta y lo ponemos a disposición, dígame en qué le ayudo. Y tal vez son centros educativos que no tienen tampoco, porque hay muchos centros que no han logrado una buena conectividad, que no tienen suficiente equipo para los docentes, a pesar de que están abriéndose y que el docente que no tiene se puede llevar una computadora, pero igual. Entonces hay formas de ayudar, hay muchísimas formas. Apadrinar, adopte un centro educativo y le ayuda a generar material digital para los estudiantes. Cosas que tienen que ver también, me parece a mí, que es una buena oportunidad para que desarrollemos ese otro lado, ¿verdad? La parte humana, la solidaridad, la empatía, el compartir, el ser un poquito más, o más bien un poquito menos egoístas y compartir lo poco que hay y colaborar, que eso también se había ido perdiendo, nos habíamos hecho cada vez más islas y entonces nos cuesta esa parte. Pero la tecnología debería de permitírnoslo, pero hemos dicho que no todos tenemos acceso a la tecnología. Usted nos mencionaba al principio los grupos que tenemos actualmente o que ustedes lo clasificaron. Ahora bien, ahorita si me los puede recordar, pero creo que la herramienta oficial de ustedes es el Teams, o tienen alguna otra que se pueda utilizar. Lo digo porque
En realidad, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? El año pasado, en ese lío que tuvimos al inicio, como que se dijo, cuál es la plataforma que hayan, la que Ajá, tengan, a la que tengan acceso, porque había que resolver, había una urgencia, ok. había que resolver. Entonces, en realidad, el docente usó desde Google Meet, Zoom, Teams, lo que encontró. Pero en un momento determinado el Ministerio de Educación, además de que evidentemente logra un acuerdo con Microsoft para licenciar y dotar de recursos, incluso el MEP no tenía un servidor que aguantara 1 millón y resto de cuentas. ¿Ve? Y Ujú, eso, ¿dónde las poníamos? ¿Cómo hacíamos? Bueno, pues esta empresa se ofreció a prestar y a facilitar una plataforma y entonces, pues evidentemente eso fue una gran solución, pero no es solo un tema comercial, sino que el usar una sola plataforma le permite al Ministerio de Educación, ahí sí, tener cierto control sobre quiénes están entrando, cuántos están conectados, cuántos está usando, en qué cantidad. Porque entonces, por ejemplo, y ahora él me podría saber cuántos equipos hay creados en Teams, cuántos, de qué, en qué centros educativos tienen equipos de Teams para trabajar, cuántos está información se está llevando por ahí, qué sesiones que se están haciendo, sesiones que se pueden grabar y quedan allí para que los estudiantes que no pudieron verla en ese momento puedan verla en otro. Entonces, en realidad usar una plataforma única le da al MEP también un poco de control sobre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. La creación de cuentas parece mentira, pero había costado muchísimo que los docentes completaran su cuenta profesional, su cuenta MEP. Ya con los estudiantes se logró, fue todo un éxito que 1 millón y tantito de estudiantes tuviesen su correo y que pudiéramos manejarlo. Y ya incluso se pueden sacar estadísticas de, que no tengo el dato por ahí, pero sí se puede sacar de cuántos estudiantes están usando el correo, cómo lo están usando, que eso le da al MEP un poco más de información y control también. Entonces, sí, ahora Teams y Office 365, que se logró una licencia que le permita a los estudiantes usarla, por lo menos cuando tengan acceso y que se puede usar desde casi cualquier dispositivo, ha ayudado mucho. Y sí, evidentemente, pues hay una uniformidad también que nos permite manejarnos. Sin embargo, no hemos explotado tanto las herramientas como deberíamos. Teams claro. todavía no se ha llegado a explotar la herramienta porque la usamos como para dar las clases, subir archivos, hacer equipos, pero se le puede sacar más provecho. Sí, Todavía nos falta, bots pero, ajá, y el tema de encuestas y demás que se puede hacer, creo que voy a tener que hacer unos videos de eso. Pero entonces, sí. mencionaba el tema de las estadísticas las tienen a nivel central o, por ejemplo, los centros educativos pueden obtener las estadísticas por grupos. Eso El director puede ver, saber ok. cuántos equipos tiene, cómo puede manejar. Claro, el director puede verlo también. Y yo creo que ese es uno de de los grandes beneficios, porque Claro. en este tema es difícil tener un control y llevar realmente el seguimiento, tanto de docentes como de estudiantes, de qué está pasando. Y eso nos permite llevar un poco más el pulso. Eso, a la par de que ya este año o desde el año pasado, pero hay un proceso de transición. El ministerio está trabajando en una plataforma ministerial en donde ahí van a caer todas las estadísticas y van a recaer todos los trámites y pues nos permite ir haciendo cruces y sabiendo realmente quiénes están y dónde están. Eso es importante. Bien, buenísimo, porque entonces ahí podemos, o el director de cada centro educativo tiene una herramienta increíble, porque esas Uh -huh, estadísticas le va a permitir saber por grupos cuáles son los que necesitan más atención. Claro, tenemos un uh tema -huh. de análisis y más trabajo para ellos que quizás también deberíamos capacitarnos un poquito para ir Claro, y no quitarle más tiempo. Eh, el año pasado, en buena teoría, nos capacitamos un poquito para el actual año, ¿verdad? Pero para este año nos damos cuenta que ya incluso vamos para otro pico altísimo y quizás vamos al tema de las clases remotas. uh -huh. Complicado el panorama. ¿Perdón?
Qué complicado tenemos ese panorama, ¿verdad? Sí, sí, sí es complicado, pero verás que yo creo que las lecciones aprendidas del año pasado son importantes también y son grandes avances. Eh, por ejemplo, nos habíamos resistido muchísimo, muchísimo y decíamos, no, el teletrabajo jamás, eso no funciona. Había jefes que decían que no y funcionó. Claro. Igual que la educación a distancia, el Ministerio de Educación se concebía de educación presencial y hemos demostrado que poquito a poco hemos trabajado en educación a distancia, incluso hemos incursionado un poquitito en algo similar a la educación virtual, no le llegamos a la educación virtual al 100, pero hemos trabajado en ello, nos acercamos. Ya hay un cambio de paradigma también un poco en el sentido de que se acepta mejor esa combinación de ambientes. Mira que nosotros pasamos presencial, distancia y este año estamos trabajando educación combinada. Entonces, en este momento el estudiante puede ir presencial, puede estar totalmente a distancia o conectarse virtual. Eso es un avance enorme. Eso es un avance enorme. Incluso los padres de familia han roto un poco el esquema de ver. Y yo creo que ahí tenemos un avance todavía mayor, porque el padre de familia ha tenido que involucrarse más en el proceso educativo, ha tenido que estar más pendiente, ha tenido que estar más presente y eso ha creado vínculos diferentes entre el estudiante y el padre, incluso entre el maestro y el padre. Y eso es más importante y tal vez la mayor ganancia, ¿verdad? Que antes los papás llegaban y dejaban al chiquillo en la escuela y vámonos. Ahora no, les tocó asumir un rol mucho más activo, mucho más participativo. Y ahora sabemos qué están estudiando, cuánto llevan, qué están trabajando, qué materiales necesitan y tenemos que apoyar más. Y yo creo que eso es una gran ganancia a nivel educativo. Sí es difícil, sí está complicado, pero la experiencia nos va a ayudar a cambiarlo. Y yo esperaría incluso que la educación a distancia y la educación virtual en el sistema de educación público se quede, que podamos quedarnos con él, irlo perfeccionando, irlo depurando, pero que se quede porque ha sido una gran solución para muchos estudiantes que no tenían acceso, para muchas personas que no tenían cómo estudiar, pues en este tiempo también han tenido otras oportunidades que antes no tenían, ¿verdad? Porque por supuesto es diferente, si yo soy joven o adulto y trabajo, la educación a distancia y virtual me da muchas facilidades y eso la educación pública no la ofrecía, pero ahora sí. Entonces, se abren ahí también nuevos escenarios educativos en donde alguna población sí ha salido beneficiada en ese sentido. Para esa última observación, profe, efectivamente se van a abrir nuevas oportunidades y es lo que pasó con esta disrupción tecnológica. Nada más, el grupo 1 que usted mencionó, supongo que es el que tiene 100% acceso a todos los plus, es decir, internet, equipo de cómputo, celular, y buena conectividad. A eso se refiere al principio cuando mencionaba. Y todo de acceso ilimitado. Ok, ¿el equipo 2? Sí, el escenario 1 es ese que tiene todo lo que se necesita y lo tiene ilimitado. En el escenario 2 solo están los estudiantes y docentes que tienen equipo, tienen conectividad, pero es ilimitado. Okay. Es limitado. El escenario 3 es donde hay equipo y no hay conectividad, o tienes el equipo, pero no tienes conectividad. Entonces hay cosas que sí puedes hacer, cosas que no. Puedes trabajar en algunas herramientas, pero no vas a tener acceso. Y en el escenario 4, ni lo uno ni lo otro. No tenés equipo ni tenés conectividad, no tenés cero acceso tecnológico. Porcentualmente. Así clasificamos en el ministerio a los estudiantes y después clasificamos a los profesores. Si yo no recuerdo mal, del millón y resto de estudiantes, en el escenario 4 habían como 300,000. Oh, es bastante. Es bastante. Sí, bastante. Y es un poco la razón, y sí, claro, es bastante. Y la razón, es una de las razones para que el ministerio haya luchado por regresar a la presencialidad, porque estábamos perdiendo a estos estudiantes que estaban en el escenario 4. Había que darles la opción de regresar presencialmente. Hay muchas otras razones técnicas desde la socialización, otras cuestiones, pero también eso era importante, que estos estudiantes que estaban en el escenario 4 necesitaban regresar. No podíamos dejarlos perdidos porque la consigna ahí se queda de atrás, ¿verdad? Y si no tenés cómo conectarte, si no tenés con qué herramientas y vivís
muy lejos del centro educativo, pero está cerrado también, y perdés ese vínculo, y tampoco podíamos darnos ese lujo, perder a tanta gente. Muy bien. Agradecerle, profe, por su tiempo. Un consejo para cerrar o una cita célebre, no sé, o que nos recomiende algo, un libro, para terminar positivos. Sí, yo creo que si algo tiene que dejarnos esta situación, y siempre lo hemos dicho, de todas las situaciones, por más terribles que parezcan, hay que buscar lo positivo, hay que buscar lo bueno. Y hay varias cosas rescatables. Yo creo que Costa Rica ha demostrado que es solidaria todavía, que podemos colaborar y aportar. Creo que es un momento en el que tenemos que devolvernos a ver precisamente eso, qué podemos aportar, cómo ayudamos, a quién. Siempre hay alguien que necesita ayuda por ahí, y los estudiantes en particular. Yo creo que el apoyarnos unos a otros en diferentes cosas, y a veces solo, nosotros le decimos mucho a los profesores, a veces al estudiante con que le preguntemos, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Apoyémonos. Yo difiero del ministro de Salud cuando él dice que la distancia social, le digo, no, la distancia es física. Sí, no puede ser una distancia social. Socialmente tenemos que tener el vínculo, tenemos que acercarnos. Entonces sí, mantengamos la distancia física por salud, pero luchemos por esa unión, por esa solidaridad, por esa otra parte, que nos vuelva un poco, que salgamos de esto un poco mejores, humanos, un poco más solidarios, más inclusivos, y que esto pues nos construya de otra manera, ¿verdad? Que esta pandemia nos deje cosas buenas como seres humanos, que nos enseñe a crecer y a ver realmente dónde está el valor. Tal vez habíamos perdido la noción de lo importantes que son algunas cosas, y esos ratos en familia, esos ratos con los amigos, devolvámonos a ver lo buenísimo que teníamos, y valorémoslo para cuando lo tengamos. Muy bien. Agradecerte nuevamente, y creo que nos hizo falta un tema, pero lo tenemos que dejar para una próxima sesión, ojalá que puedan, que es el tema de las discapacidades, que no sé cómo lo vieron ustedes desde el punto de vista MEP. En el programa pasado, una amiga también hablamos de eso, de que Zoom es una herramienta muy buena a nivel de accesibilidad, pero no así Teams. Supongo que más adelante lo podemos ver, profe, y agradecerle de verdad por su tiempo el día de hoy. Y ahí nos estamos hablando. Claro. Un gusto, de verdad. Un gusto, de verdad, haber compartido con ustedes un poquillo de experiencias que nos han dejado estos temas. Además, la tecnología es parte de la formación, es parte de la vida, y yo creo que ahora más que nunca se notó que está ahí y está en todos los campos. Yo creo que lo que nos falta poquito ya para realmente integrarla eficientemente. Así es que de verdad un gusto, a la orden cuando quieras, para servir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer haberlos tenido por acá escuchando el programa de TED Digital, y nos vemos en un próximo programa tratando nuevamente de disminuir brechas digitales. Muchas gracias. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.